Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video de este canal llamado La Zona Muerta. Soy su amigo el Ángel de la Muerte y en esta ocasión vamos a seguir con los cuentos macabros especiales de esta época del año. Sin más que decir, comencemos este video. En este nuevo video vamos a contarles la siguiente historia navideña macabra llamada Feliz Navidad, hijos míos. Sin más que decir, comencemos esta historia. Anthony era un chico de 13 años al que nunca le agradó la Navidad. Siempre le pareció algo aburrido o, como él decía, de niños chicos. Lo único que le quitaba esa especie de hostilidad hacia la festival eran los regalos. Él era alguien egocéntrico, que siempre quería los videojuegos más actuales y más caros, y no mencionemos a las consolas. Estaba claro que sus padres no iban a gastar tal dinero en eso, pero las notas del instituto que había sacado últimamente habían despertado interés en sus padres para recompensarle por su arduo esfuerzo en los estudios. Cuando sus padres le preguntaron qué cosa quería para Navidad, él tan solo respondió una consola PlayStation 4 y unos cuantos nuevos juegos. Las vacaciones de Navidad llegaron. Ya por aquel entonces, los padres recibían las notas de sus hijos, las cuales eran excelentes. A un día antes de Navidad, Anthony decidió hacer una guerra de nieve con varios adolescentes del vecindario. Risas y estornudos se oían por el barrio. Tan emocionados estaban que uno de los niños hizo un grito de guerra. Cuando el día ya se había vuelto noche, los niños volvieron a sus respectivas casas y probablemente disfrutaron por cena un estofado de jabalí y chocolate caliente. El día de Navidad llegó y Anthony acaba de despertar y tenía un sentimiento raro. Tuvo un sueño en el que un hombre enmascarado con un pasamontañas entró por su ventana, o eso creía él. El niño, al pensar en los regalos, se levantó y salió corriendo por la puerta a por los obsequios de ese tal Santa Claus. O eso supongo. No lo sé de la verdad. Entonces Anthony chocó con su hermano pequeño David. Aquello generó una disputa tonta entre ellos dos y empezaron a pegarse. La pelea no duró mucho. La hermana mayor llegó a tiempo y separó a los dos adolescentes. Después Julia, así llamaba su hermana, los tranquilizó y logró que ellos se centraran en otro objetivo, los regalos de Navidad. Cuando los tres se dirigieron al salón, se encontraron a Lucía, su hermana pequeña, dormida en el sofá. No fue algo extraño para ellos. Normalmente su hermana se quedaba dormida viendo la tele, pero esa vez vieron que por el sofá había varios envoltorios de caramelos. Ellos, en sus inocentes mentes, pensaron que tan solo tomó unos caramelos del postre de por la cena y se quedó dormida mientras los comía. Los padres descansaban en su habitación. Anthony y Julia, sabiendo esto, aprovecharon para reabrir sus respectivos regalos. Para Anthony, la sorpresa fue muy grande al darse cuenta de que la consola que pidió, el grito de felicidad que le dio el niño fue solo superado por el grito de horror que hizo Julia. Dentro de la caja de Julia había tripas humanas. Los padres se despertaron y bajaron la escalera corriendo. Al llegar al salón, lo primero que vieron fue a sus hijos con regalos abiertos y a Julia vomitando en la alfombra. Entonces el padre fue a ver a su hija y le pasaba unas servilletas para limpiarse. Entonces fue a su hija y le argumentó que probablemente se lo había imaginado. Mientras los niños ya se estaban comiendo los numerosos caramelos que habían en los calcetines de la chimenea, que estaban llenos hasta arriba, 1, 2 y todos los que pudieron se fueron comiendo. Cuando Julia pudo explicar al padre lo ocurrido, el progenitor fue corriendo a inspeccionar el regalo de su hijo y al mirar en el interior solo vio un kit de maquillaje. Entonces llegó la madre con una cámara digital y empezó a fotografiar el momento en que cada hijo abría felizmente el regalo. La niña que se había quedado dormida en el sofá fue la única que no pudo abrir los suyos. Los padres intentaron que se despertara, pero nada de eso valió. Justo cuando David se estaba metiendo un bombón de chocolate negro en la boca, sus padres se dieron cuenta de algo espeluznante. Ellos no habían puesto ningún producto de chocolate en los calcetines debido a que Anthony era alérgico al cacao. Pero cuando se dieron cuenta del detalle, ya era demasiado tarde. La madre le dijo que los copiara, ya que vieron que se le pusieron los labios morados y se le empezó a poner la cara blanca como la nieve. David tan solo cayó al suelo y empezó a tener espasmos. El padre cogió el cuerpo del hijo y se fue corriendo hacia la salida mientras la madre abría la puerta y gritó a Julia y Anthony que bajo ningún concepto se comieran nada de la casa. En cuanto los padres salieron con el hijo, Anthony y Julia se quedaron solos, o eso creían. Para cuando los padres volvieron a su casa, la madre se derrumbó en el recibidor y empezó a llorar. El padre abrazó y aunque trató de levantarla, él también se derrumbó y empezó otro llanto. Resulta que David había fallecido tan solo media hora después de ir al hospital.
pobres aún ignoraban que en el salón otra muerte había acontecido. Lucía, que supuestamente dormía, tenía varias marcas moradas en la piel como si de un sarampión se tratase. Estaba muerta en el sofá. Por otra parte, Julia estaba tirada en el suelo. Su cabeza tenía tantos hachazos que no sé por qué el cráneo no estaba tan destrozado, que parecía carne picada. Al llegar al salón y contemplar esa barbaridad, los gritos de ambos progenitores resonaron por toda la casa. Pensando en la loca posibilidad de que Lucía aún siguiera con vida, la madre fue a tomarle el pulso y se dio cuenta que lo que sentía era el absoluto silencio. La madre gritó aún más y trató inútilmente de reanimar a la pequeña. El padre empezó a tambalearse hacia los lados y comenzó de forma desquiciada a repetir una otra vez: ¿por qué a nosotros? Y entonces la madre se percató de algo. ¿Dónde está Anthony? Días después en las noticias se habló de varios casos, así en otros vecindarios, un total de 17 pobres niños y niñas que tan solo querían comer sus caramelos de Navidad murieron. La policía detectó por las cámaras de seguridad del barrio que un sujeto encapuchado y con un pasamontañas que le cubría la cara entró a varias casas, las mismas en las que se detectaron las muertes. Lo más alarmante es que siempre desaparecía un miembro de la familia. Allá, en una nave industrial decorada con cientos y miles de luces de Navidad, varios hombres encapuchados estaban sentados en una mesa donde estaban servidos vasos de vino y champán por las personas sentadas. En cambio, solo había un plato gigante en medio de la mesa, que estaba cubierto por una tapa de oro. Entonces, al dar las 12 de la noche, el hombre que estaba más cerca del plato levantó y dijo: «Feliz Navidad, hijos míos». Diciendo esto, destapó el plato, y allí apreciaba un brillante de pimientos de padrón y en medio la cabeza asada de Anthony. Y es así como terminamos esta macabra historia. Sin más que decir, esto fue todo por el video de hoy.